¿Qué haces cuando te ponen delante de las narices un vídeo de tu mujer besándose con tu mayor enemigo en la isla? Porque eso es exactamente lo que le pasó a Tony Espina en pleno debate final de Supervivientes All Stars. Pero espera, porque esto no es lo que parece. Resulta que ese beso escondía algo mucho más gordo. Algo que tiene que ver con traiciones, amistades rotas y un tipo que aprovechó el momento perfecto para clavarle un puñal por la espalda a quien consideraba su amigo. Y cuando Tony vio esas imágenes y empezó a hablar, destapó una historia que nadie se esperaba, porque resulta que lo del beso era lo de menos. Lo que realmente dolió fue otra cosa completamente diferente. Pero antes de que Tony soltara la bomba, Gloria Camila y Fanny se quedaron con la boca abierta al ver lo que estaba pasando en esa tablet. Entonces Sandra Barneda dejó caer que esas imágenes explicaban el verdadero motivo de la guerra entre Tony y Noel en Honduras. Vamos a situarnos porque esto tiene más capas que una cebolla. Tony Espina, cuarto clasificado de Supervivientes All Stars, ha tenido varios enemigos en su paso por la isla, pero si hay uno que destacó por encima de todos fue Noel Bayarri. Esos dos se han llevado como el perro y el gato durante todo el concurso. Roces, broncas, malas caras, vamos que no se podían ni ver. Y lo curioso es que Marta Peñate, la mujer de Tony, vetó a Noel de su propia boda. Sí, habéis oído bien. El tío no fue invitado al casamiento porque Marta dijo que no quería verlo ni en pintura ese día. Eso ya te dice el nivel de tensión que había entre todos ellos. Pero bueno, durante el debate final del reality, Sandra Barneda decidió que era el momento perfecto para remover un poco el pasado y recordar algunos de los encontronazos más jugosos entre Tony y Noel. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Te sacan de la isla muerto de hambre, agotado, con ganas de ducharte con agua caliente y dormir en una cama de verdad. Y en vez de eso te ponen en un plató a revivir todos tus traumas televisivos. Pero claro, eso es lo que tiene la tele, que no perdona. El caso es que Tony estaba ahí, reaccionando a las imágenes de sus peleas con Noel, cuando de repente Sandra Barneda soltó la bomba. Tenía una tablet en las manos y antes de mostrársela a Tony, se la enseñó a Gloria Camila y Fanny Carbajo. Y las caras de estas dos, madre mía. Gloria soltó un ¿esta quién es?, como si acabara de ver un fantasma. Fanny, por su parte, no pudo evitar un «pero qué barbaridad», seguido de un «yo no me esperaba esto». Vamos, que lo que fuera que estaban viendo en esa tablet las dejó completamente descolocadas. Y entonces Sandra lo soltó, así sin anestesia. Se están viendo unas imágenes de Marta Peñate y Noel dándose un beso. ¡Boom! Ahí lo tenéis. Un beso entre la mujer de Tony y su enemigo número 1 en la isla. Imagínate la situación. Estás ahí sentado, acabas de salir de Supervivientes, has pasado semanas comiendo arroz y durmiendo en la arena, y de repente te dicen que van a ponerte un vídeo de tu pareja besándose con el tío con el que te has peleado 1000 veces. La tensión en el plató debía de cortarse con cuchillo. Pero claro, Sandra Barneda no es tonta. Ella sabe cómo funciona esto del show televisivo. Así que antes de mostrarle las imágenes a Tony, dejó caer una perlita. Estas imágenes, según ella, daban respuesta al verdadero motivo por el que Tony y Noel podían tener diferencias en 1900 Honduras. O sea que ese beso no era solo un beso. Era la explicación, la raíz del conflicto, el origen de todo el drama que habíamos visto durante semanas en la isla. O eso parecía, y aquí viene lo interesante. Ese beso no era reciente. De hecho, había ocurrido en 2021, cuando Marta y Tony todavía se estaban conociendo. Vamos, que no era una infidelidad ni nada parecido. Era algo del pasado, de cuando ellos ni siquiera eran pareja oficial todavía. Pero aún así, el hecho de que fuera con Noel, bueno, eso le daba un toque especial a toda la historia. Las imágenes pertenecían a un reality llamado Solos, que Telecinco emitió hace años. Y en ese vídeo se veía a Marta y Noel jugueteando, en plan de broma, con ese tono de humor que tienen estos programas. Nada demasiado serio, aparentemente. Pero claro, cuando lo ves fuera de contexto, años después, y sabiendo que esos dos acabaron teniendo una relación tensa por culpa de un tercero, pues la cosa cambia de color. Iván González, que estaba por ahí viendo todo esto, no daba crédito. De hecho, llegó a preguntar si aquello era inteligencia artificial. Te lo prometo que lo he pensado, te lo juro, dijo, como si no pudiera creer que lo que estaba viendo fuera real. Y Noel, con su característico sentido del humor, le contestó: eso de inteligencia tiene poco. Una bromita para distender el ambiente, que falta hacía. Pero bueno, llegó el momento de la verdad. Sandra Barneda le preguntó a Tony directamente: ¿le molestó ese beso en su momento? Y aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba.
Porque Tony, en vez de ponerse celoso o de montar un drama por el beso, soltó algo completamente diferente. Algo que dejó claro que el problema real no era ese jugueteo entre Marta y Noel, sino otra cosa mucho más jodida. A mí me molestaron. Más otras cosas de Noel en ese momento, dijo Tony. Y ahí empezó a destapar la verdadera razón de su enfado. Resulta que cuando él y Marta empezaron a conocerse, solo llevaban 1 o 2 semanas saliendo. Y como pasa al principio de cualquier relación, estaban en esa fase de hablar por teléfono constantemente, de querer conocerse mejor, de ver si aquello podía ir a más. Pero claro, todavía no había nada oficial. Mucha gente no sabía si realmente estaban juntos o no. Y aquí viene el meollo del asunto. Tony contó que cuando él hablaba con Marta había gente que lo tachaba de pesado. Vamos, que le decían que estaba demasiado encima de ella, que era muy intenso, que parecía un moscón. Y Noel, que en ese momento era amigo de Tony, en vez de defenderlo o de mantenerse al margen, aprovechó la situación para quedar bien con el público. Fue el primero en atacarlo, llamándolo pesado delante de todo el mundo. Éramos bastante amigos, explicó Tony. Y él aprovechó eso para quedar bien con el público. Fue el primero que me atacó a mí tachándome de pesado. Ahí está la clave, la traición. Porque una cosa es que te critique alguien que no te conoce. Y otra, muy distinta, es que lo haga alguien a quien consideras tu amigo. Alguien que conoce tu situación, que sabe lo que sientes, que podría haberte apoyado. Pero que en vez de eso decidió tirarte a los leones para ganar puntos con la audiencia. Y eso, según Tony, le dolió mucho más que el jueguecito del beso. Porque el beso era solo eso. Un juego dentro de un reality, algo sin importancia real. Pero la traición de un amigo, el que alguien en quien confías te clave un puñal por la espalda para quedar bien. Eso sí que duele, eso sí que deja marca. Y probablemente fue el inicio de todo el conflicto que después vimos en Supervivientes All Stars, cuando esos dos se encontraron de nuevo en Honduras, y todas esas heridas del pasado volvieron a abrirse. Marta, por su parte, también quiso aclarar las cosas. Recordó que esas imágenes del beso pertenecían al 24 horas de aquel reality, o sea que eran accesibles para cualquiera que estuviera siguiendo el programa en directo. Y bromeó con el asunto, comparándolo con sola o acompañada de Nagore. Serían 80 alarmas seguidas. Una forma de quitarle hierro al asunto y dejar claro que aquello no había sido nada serio. La gente que vio el 24 horas sabía que no había más que una amistad, explicó Marta. Ahí cogía a Noel muchísimo cariño. Yo sé que para la galería está buenísimo, pero yo no lo veía con ojos de deseo ni de pasión. Al revés, forjé una amistad con él y no había más. Básicamente estaba diciendo que sí, que se dieron un beso, pero que fue dentro del contexto del programa. Como parte del juego, sin ningún tipo de sentimiento romántico de por medio. Y Noel también metió baza para zanjar el tema. Dijo que en ese momento no había química entre ellos, que todo había sido solo un juego. Nos llevábamos genial y nos reíamos, contó. Vamos, que entre él y Marta nunca hubo nada más que amistad. Y ese beso no significó absolutamente nada. Era simplemente contenido para el programa, 2 concursantes pasándoselo bien delante de las cámaras. Pero claro, lo importante aquí no es el beso en sí, sino lo que vino después. Porque ese incidente, aunque aparentemente inofensivo, fue el principio de una cadena de eventos que acabó rompiendo la amistad entre Tony y Noel. La traición, el ataque público, el sentirse apuñalado por alguien en quien confiabas, eso no se olvida fácilmente. Y cuando años después esos dos se encontraron en una isla desierta, sin escapatoria, teniendo que convivir día tras día, pues todas esas heridas viejas salieron a la superficie. Y aquí está lo más jugoso del asunto. Durante todo este tiempo, mucha gente pensaba que Tony y Noel se llevaban mal simplemente porque sí, porque tenían personalidades incompatibles o porque habían tenido algún roce en la isla. Pero resulta que el verdadero origen de su conflicto venía de años atrás, de esa época en la que Tony estaba empezando con Marta y Noel, su supuesto amigo, decidió atacarlo públicamente para ganar popularidad. Eso cambia completamente la narrativa, ¿no? Porque una cosa es pensar que 2 tíos se pelean porque no se soportan mutuamente, y otra muy distinta es saber que uno de ellos traicionó al otro en un momento vulnerable, cuando estaba empezando una relación importante para él. Eso le da una profundidad al conflicto que antes no teníamos. Ya no es solo una bronca de reality, es algo personal, algo que viene de mucho más atrás. Y lo que es más interesante todavía es la madurez con la que Tony manejó todo esto. Porque fíjate que cuando le pusieron las imágenes del beso, no montó un numerito, no se puso celoso, no empezó a gritar ni a reprocharle nada a Marta. Simplemente explicó, con calma, que lo que realmente le había dolido no era ese beso,
tonto de un reality, sino la traición de alguien a quien consideraba su amigo. Eso dice mucho de él, de su forma de ver las cosas, de su capacidad para distinguir lo importante de lo superficial, porque al final, ¿qué es peor? Que tu pareja se diera un beso sin importancia con alguien cuando ni siquiera erais novios, oficiales, o que ese alguien que encima era tu amigo te traicionara públicamente para quedar bien con la audiencia. Para Tony está clarísimo. Lo segundo es infinitamente peor. Y tiene toda la razón del mundo, y esta es la historia completa, la que nadie te había contado hasta ahora. La historia de cómo un beso inocente en un reality acabó siendo el detonante de una de las enemistades más intensas de supervivientes All Stars, pero no por el beso en sí, sino por todo lo que vino después, por la traición, por el ataque público, por el amigo que se convirtió en enemigo cuando más falta hacía, su apoyo.